Entre la cruz y la tumba vacía hay una historia que trasciende la comprensión humana. Durante 3 días y 3 noches, Jesucristo emprendió un viaje que resonaría por toda la eternidad, reescribiendo el destino de la humanidad. Lo que ocurrió en ese intervalo entre la crucifixión y la resurrección es uno de los mayores misterios de la fe cristiana, una narrativa tan poderosa que no solo transforma vidas, sino que redefine nuestra comprensión sobre el propósito divino y la salvación. El escenario inicial de esta extraordinaria historia comienza en el Gólgota, donde Jesús entregó su espíritu tras horas de agonía en la cruz. Ese momento marcó el fin de su misión terrenal, pero no fue el punto final de su obra redentora. A medida que el cuerpo de Cristo era cuidadosamente preparado por José de Arimatea y Nicodemo y colocado en la tumba excavada en la roca, una nueva etapa de su misión estaba a punto de comenzar. Era un plan meticulosamente trazado desde antes de la fundación del mundo, aguardando su realización completa. La narrativa nos conduce entonces a los reinos invisibles, donde Jesús, ahora victorioso sobre el pecado, descendió para confrontar el poder de las tinieblas y anunciar la liberación de los cautivos. La misión divina no se limitaba a la vida terrenal, se extendía a los lugares más profundos de la existencia espiritual, rompiendo barreras que hasta entonces parecían intransitables. La bajada de Jesús al Sheol, o Hades, no fue una derrota, sino una invasión triunfante, una proclamación de victoria sobre el pecado, la muerte y el diablo. El apóstol Pedro nos da un vistazo de este viaje al afirmar que Cristo predicó a los espíritus encarcelados. 1 Pedro 3:19. ¿Qué significa exactamente esto? Para entender la profundidad de esta declaración, es necesario sumergirse en las Escrituras y la teología. Esta predicación no era un llamado al arrepentimiento, sino una declaración solemne de que la obra redentora estaba completa. Era un mensaje claro e innegable de que Jesús había conquistado lo que nadie más podía: la victoria sobre la muerte. Mientras tanto, en la tierra, los discípulos estaban de luto y confundidos. No entendían que el silencio del sábado entre la crucifixión y la resurrección era solo aparente. En el mundo espiritual, una revolución estaba en marcha. Las palabras de Jesús en la cruz, «Consumado es», reverberaban ahora en los reinos invisibles, anunciando que la deuda había sido pagada y que la separación entre Dios y los hombres había llegado a su fin. Cada detalle de este viaje está lleno de significado. El velo del templo, que se rasgó en el momento de la muerte de Jesús, simbolizaba que el acceso a Dios estaba abierto, mientras que la tierra que tembló testificaba el impacto cósmico de este sacrificio. Sin embargo, lo que ocurría más allá del mundo visible era aún más significativo. Jesús estaba tomando las llaves de la muerte y del Hades, como se describe en Apocalipsis 1:18, asegurando que nunca más habría una separación definitiva entre Dios y aquellos que confían en Él. Esos 3 días fueron un tiempo de intensa actividad espiritual. Al descender al Hades, Jesús encontró a los justos que habían aguardado su venida, como Abraham, Moisés y David. Estaban en el seno de Abraham, un lugar de descanso y esperanza, esperando la redención prometida. Jesús proclamó su victoria y los liberó, conduciéndolos en un triunfante viaje al cielo, como se describe en Efesios 4:8. Cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva la cautividad. La historia no termina ahí. Para aquellos que rechazaron el mensaje de Dios, como los espíritus desobedientes en los días de Noé, la predicación de Cristo fue una declaración de condenación y justicia divina. Era el fin del dominio del pecado y el inicio de una nueva era, donde la muerte no tendría la última palabra.
La resurrección de Jesús, que sucedería el domingo por la mañana, sería la prueba definitiva de que la vida había triunfado sobre la muerte. Cristo descendió al punto más bajo de la existencia para asegurar que nadie, por más perdido o distante que estuviera fuera del alcance de su redención. El Salmo 139, 8 declara: «Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás». Ese es el poder del Evangelio: alcanzar los confines del universo y transformar lo que parecía irreversible. El viaje de Jesús durante los 3 días entre la cruz y la tumba vacía nos transporta a un territorio espiritual lleno de significados. Mientras los discípulos estaban aturdidos y oprimidos por el miedo y el luto, el plan de redención avanzaba con una precisión divina. La bajada de Cristo al Hades simbolizó no solo la derrota de las tinieblas, sino también la inauguración de un nuevo orden espiritual que impactaría profundamente el destino de la humanidad. El concepto del Hades en la teología judía antigua y en la cosmología bíblica es fascinante. Este término se refiere al reino de los muertos, un lugar dividido en diferentes compartimentos. Uno de ellos era el seno de Abraham, un lugar de consuelo reservado para los justos, mientras que el otro era un lugar de tormento para los impíos. Estos compartimentos estaban separados por un gran abismo, como muestra la parábola del rico y Lázaro enseñada por Jesús. Lucas 16, 19, 31. En el seno de Abraham, los santos del Antiguo Testamento aguardaban el cumplimiento de la promesa divina. Esta espera no era una condición de pasividad. Por el contrario, los patriarcas, profetas y justos estaban conscientes de la obra que Dios realizaría en el futuro. Abraham, quien vio el día de Cristo y se regocijó, Juan 8:56, representaba la fe inquebrantable en la promesa mesiánica. El autor de Hebreos refuerza esta verdad al decir que muchos murieron en la fe sin haber recibido las promesas, pero viéndolas de lejos y creyendo en ellas. Hebreos 11:13. La llegada de Jesús al Hades marcó el cumplimiento de esas promesas. Cuando Jesús declaró al ladrón arrepentido: «Hoy estarás conmigo en el paraíso», Lucas 23:43, no se refería al cielo propiamente dicho, sino al seno de Abraham. Este lugar era el destino de todos los que murieron en la fe antes de la cruz. La bajada de Jesús al Hades no fue solo una visita, sino una operación de rescate. Él liberó a los cautivos y los condujo a la presencia de Dios, como se describe en Efesios 4:9-10. ¿Qué significa eso de que ascendió, sino que también descendió a las partes más bajas de la tierra? Ese rescate representa uno de los momentos más extraordinarios de la historia de la redención. En el Hades, Jesús confrontó los poderes de las tinieblas que durante milenios habían ejercido autoridad sobre el reino de los muertos. Esa batalla no fue una lucha física, sino una demostración de autoridad espiritual. Como Pablo describe en Colosenses 2:15, Cristo despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El impacto de esta victoria no se limitó al Hades. Los santos que aguardaban en el seno de Abraham fueron testigos de la culminación de sus esperanzas. Imaginen el momento en que Moisés, el libertador de Israel, finalmente vio el cumplimiento del plan divino de liberación, no solo para un pueblo, sino para toda la humanidad. David, que escribió sobre la redención en el Salmo 16:10, «No dejarás mi alma en el Seol», vio su profecía cobrar vida. Isaías, que profetizó sobre el siervo sufriente, contempló el cumplimiento de su visión profética. Ese momento fue el punto culminante de siglos de expectativa fiel. Sin embargo, la bajada de Jesús al Hades también tuvo un propósito para los impíos.
A los espíritus desobedientes, Jesús proclamó su victoria definitiva. Como describe Pedro, Él predicó a los espíritus encarcelados. 1 Pedro 3:19-20. Esta proclamación no fue un llamado al arrepentimiento, sino una declaración de que el plan de Dios había prevalecido. Era la justicia divina siendo plenamente establecida. Al proclamar su victoria en el Hades, Jesús también adquirió las llaves de la muerte y del Hades, conforme a Apocalipsis 1:18. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Estas llaves simbolizan la autoridad absoluta de Cristo sobre estos reinos. Había subyugado los poderes de las tinieblas y roto las cadenas que mantenían a la humanidad cautiva al temor de la muerte. Los efectos de esta conquista reverberan hasta hoy. La muerte, que antes era un terror insuperable, se convirtió en solo un paso para los creyentes. Pablo declara con confianza: «Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia». Filipenses 1:21. Este cambio radical en la percepción de la muerte fue posible porque Cristo aseguró que aquellos que confían en Él jamás serían separados de Dios. La resurrección de Jesús, que vendría después de esos 3 días, fue la prueba final de su victoria. Cuando salió del sepulcro, no era solo un hombre resucitado, sino el Señor glorificado, quien había triunfado sobre el pecado, la muerte y el diablo. Había reescrito el destino de la humanidad, ofreciendo vida eterna a todos los que creen en Él. El impacto de la victoria de Cristo sobre el pecado, la muerte y el diablo no fue solo una transformación espiritual. Redefinió la relación entre Dios y la humanidad. Lo que ocurrió durante los 3 días entre la cruz y la tumba vacía abrió las puertas a una nueva realidad, donde la separación entre lo divino y lo humano fue definitivamente eliminada. El velo del templo, rasgado de arriba a abajo en el momento de la muerte de Jesús, simbolizaba esta nueva era. No había más barreras. El acceso al Padre estaba garantizado y la redención plena era una realidad accesible para todos. La resurrección de Cristo no fue solo un evento aislado en el tiempo. Fue el inicio de una nueva creación, una demostración de que el poder de Dios es mayor que cualquier fuerza de este mundo o del mundo espiritual. El apóstol Pablo, al escribir a los Corintios, describió la resurrección como el punto central de la fe cristiana. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y vana también vuestra fe. Primera Epístola a los Corintios, capítulo 15, versículo 14. Sin la resurrección, la victoria sobre el pecado y la muerte sería incompleta. Pero, por medio de ella, la muerte perdió su poder definitivo. La victoria de Jesús sobre la muerte y el Hades también trajo una nueva comprensión de la existencia humana. Antes de la resurrección, la muerte era vista como un fin absoluto. Para los seguidores de Jesús, que habían presenciado su crucifixión, el duelo parecía insuperable. Pero, al tercer día, cuando la piedra fue removida y el sepulcro encontrado vacío, todo cambió. La resurrección reveló que la vida en Cristo trasciende la muerte física. Este evento extraordinario fue presenciado por María Magdalena, Pedro, Juan y otros discípulos que vieron al Señor resucitado. Sus vidas fueron transformadas para siempre. El miedo dio lugar al valor y la tristeza fue sustituida por alegría y esperanza. El sepulcro vacío se convirtió en la prueba irrefutable de que Jesús había conquistado lo imposible. La resurrección también trajo implicaciones profundas para todos los que creen en Él. Pablo lo describe de forma poderosa. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Primera Epístola a los Corintios,
15:22. La unión con Cristo en la resurrección significa que aquellos que confían en Él comparten esta victoria. La muerte ya no es el destino final, sino una transición hacia la vida eterna. Además, la victoria de Cristo aseguró la liberación del dominio del pecado. Antes de la obra redentora de Jesús, la humanidad estaba atrapada en una condición de separación de Dios, incapaz de alcanzar la justicia divina. Pero, por medio del sacrificio en la cruz y la bajada al Hades, Cristo pagó el precio completo de la redención. Sus palabras finales en la cruz, «Consumado es», Juan 19:30, resuenan como un recordatorio de que ya no hay condenación para aquellos que están en Él. La victoria de Cristo también trajo una reordenación de las fuerzas espirituales. Como se describe en Colosenses 2:15, Él despojó a los principados y potestades, triunfando sobre ellos. Esto significa que las fuerzas del mal, que antes ejercían dominio sobre la humanidad, fueron subyugadas. El poder del diablo fue neutralizado y su derrota fue definitiva. El reino de las tinieblas, que antes reinaba sobre el temor a la muerte, ahora está sujeto a la autoridad de Cristo. Con su victoria, Jesús también estableció una nueva relación entre Dios y la humanidad. Se convirtió en el mediador supremo, intercediendo por nosotros ante el Padre. Como se describe en Hebreos 4:14-16, ahora tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Este acceso directo a Dios es uno de los mayores regalos de la redención, permitiendo que los creyentes se acerquen al trono de la gracia con confianza. El mensaje de la resurrección también lleva un llamado a la acción. Jesús no solo venció la muerte para sí mismo, sino también para capacitarnos a vivir de forma transformada. En Romanos 6:4, Pablo escribe: «Por tanto, fuimos sepultados con Él por medio del bautismo en la muerte, para que, así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, también nosotros andemos en novedad de vida». Esta novedad de vida es la evidencia de que la victoria de Cristo es una realidad presente en nuestras vidas. Al reflexionar sobre lo ocurrido entre la cruz y la tumba vacía, somos confrontados con una verdad innegable. La historia de la redención es una historia de victoria, esperanza y transformación. Cristo no solo murió por nosotros, sino que aseguró que ninguna dimensión de la existencia humana estuviera fuera del alcance de su obra redentora. Como declara Pablo en Romanos 8:38-39, «Estoy convencido de que ni la muerte ni la vida podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús nuestro Señor». La victoria de Cristo lo redefine todo. Nos da valentía para enfrentar los desafíos de la vida, esperanza para el futuro y confianza en que, en Cristo, somos más que vencedores. El poder de la resurrección continúa transformando vidas, rescatando almas y restaurando la relación entre Dios y la humanidad. La victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte no es solo un evento histórico, sino una verdad que sigue impactando el presente y moldeando el futuro. Redefine cómo entendemos nuestra relación con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Entre la cruz y la tumba vacía, Jesús estableció una nueva alianza donde la gracia supera el juicio y la vida triunfa sobre la muerte. Los 3 días que Cristo pasó entre la muerte y la resurrección fueron de intensa actividad en los reinos espirituales. Mientras el cuerpo de Jesús reposaba en la tumba sellada, su espíritu estaba en movimiento, confrontando las fuerzas de las tinieblas y proclamando su victoria en los reinos invisibles. La bajada al Hades fue una demostración de autoridad y una proclamación de libertad. Este evento trasciende la comprensión humana
y revela que ningún aspecto de la existencia está fuera del alcance de la redención divina. Para los justos que esperaban en el seno de Abraham, la llegada de Cristo fue el cumplimiento de promesas que habían sostenido a generaciones. Abraham, Moisés, David, Isaías y muchos otros estaban allí, representando siglos de fe y esperanza. Habían vivido y muerto con la expectativa del Mesías, y ahora lo veían cara a cara. La liberación que Jesús trajo a estos santos fue el inicio de una nueva realidad espiritual. Ya no estaban en un estado de espera. Ahora estaban en la presencia de Dios, conducidos por el propio Cristo. Sin embargo, para los impíos, la bajada de Cristo al Hades trajo un mensaje diferente. No fue una oportunidad de redención, sino una declaración de justicia divina. Los espíritus desobedientes, mencionados en 1 Pedro 3:19-20, que desafiaron la paciencia de Dios en los días de Noé, escucharon la proclamación de que el plan divino había triunfado. La justicia de Dios fue plenamente establecida, demostrando que ningún acto de rebeldía contra Él queda impune. El impacto de este evento también se extendió a los reinos espirituales. Como describe Pablo en Colosenses 2:15, Cristo despojó a los principados y potestades, triunfando sobre ellos. El término despojar en el griego lleva la idea de desarmar completamente a un enemigo. La bajada de Cristo al Hades no fue una batalla para ganar la victoria, pues ésta ya había sido conquistada en la cruz. Fue una proclamación triunfante de que el poder del pecado y la muerte había sido quebrado para siempre. Esta victoria no solo transformó el destino de los santos del Antiguo Testamento, sino que también cambió la realidad espiritual para todos los que vendrían después. La muerte, que antes era una sentencia final, se convirtió en solo un paso hacia la vida eterna. Como escribió Pablo en 1 a los Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Estas palabras resuenan como el eco del triunfo de Cristo sobre lo que antes era el mayor enemigo de la humanidad. La resurrección de Jesús fue la manifestación visible de esta victoria. En el primer día de la semana, las mujeres que fueron a la tumba para cuidar del cuerpo de Jesús encontraron la piedra removida y la tumba vacía. Los ángeles anunciaron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Lucas 24, 5-6. Esta declaración no solo confirmó la victoria de Cristo, sino que también inauguró una nueva era en la historia de la humanidad. La resurrección no fue simplemente el regreso a la vida de un cuerpo mortal, sino el inicio de un nuevo tipo de existencia. El cuerpo resucitado de Jesús estaba glorificado, inmune a la muerte y al sufrimiento. Él era el primogénito de entre los muertos, Colosenses 1:18, el primero de muchos que experimentarían esta nueva vida. Para los creyentes, la resurrección de Cristo es la garantía de que también participarán en esta victoria final sobre la muerte. Además, la resurrección de Cristo trajo un llamado a la misión. Antes de ascender al cielo, Jesús comisionó a sus discípulos diciendo: «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura». Marcos 16:15. La victoria sobre la muerte no fue solo un logro personal de Cristo. Fue compartida con sus seguidores, capacitándolos para llevar su mensaje de esperanza y salvación al mundo. La victoria de Cristo también trajo cambios profundos en la forma en que los creyentes viven. En Romanos 6:4, Pablo escribe: «Fuimos, pues, sepultados con Él por medio del bautismo en la muerte, para que, así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, también nosotros andemos en una nueva vida». Esta nueva vida significa vivir con la conciencia de que el poder del pecado
ha sido quebrado y que la gracia de Dios es suficiente para transformar todas las áreas de nuestra existencia. Esta victoria también ofrece consuelo y esperanza en tiempos de sufrimiento. Para los primeros cristianos que enfrentaron severas persecuciones, la resurrección de Cristo fue una fuente de fortaleza y aliento. Sabían que así como Cristo venció la muerte, ellos también lo harían. Esta esperanza sigue siendo válida hoy, ya que la promesa de la resurrección nos recuerda que el sufrimiento y la muerte no tienen la última palabra. La victoria de Cristo no fue solo sobre la muerte física, sino también sobre la muerte espiritual. Antes de la cruz, la humanidad estaba separada de Dios debido al pecado. Pero, por medio de su sacrificio y resurrección, Jesús abrió el camino para la reconciliación. Como escribe Pablo en 2 Corintios 5:18, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Esta reconciliación es el fundamento de nuestra fe y la base de nuestra esperanza. La victoria final de Cristo culmina no solo en su resurrección, sino en la promesa de que esta misma victoria está disponible para todos los que ponen su fe en Él. Su obra redentora nos ofrece no solo la vida eterna, sino una transformación completa de nuestra existencia terrenal. Los efectos de esta victoria abarcan toda la creación, señalando un futuro donde todas las cosas serán reconciliadas con Dios. Cuando Jesús se apareció a sus discípulos después de la resurrección, sus palabras estaban llenas de esperanza y misión. La paz sea con vosotros. Así como el Padre me envió, yo también os envío. Juan 20:21. No solo trajo consuelo al mostrar que estaba vivo, sino que también dio a sus seguidores una nueva responsabilidad: llevar al mundo el mensaje de redención y reconciliación. La paz que ofreció no era solo la ausencia de conflicto, sino una paz completa que brotaba de la certeza de que la muerte había sido derrotada. Esa victoria de Cristo tiene un alcance cósmico. Pablo lo describe en Romanos 8:21, al afirmar que la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La resurrección de Jesús es el primer signo de que el orden caído del mundo está siendo redimido. El mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos ahora está obrando para restaurar todas las cosas. Esto significa que la redención no es solo individual, sino que abarca toda la creación. Sin embargo, la resurrección de Jesús no es solo un evento del pasado o una promesa futura. Tiene implicaciones prácticas e inmediatas para la vida de los creyentes. Pablo nos recuerda en Colosenses 3:1-2 que, como hemos resucitado con Cristo, debemos buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Esta nueva vida está marcada por un enfoque en valores eternos que moldean nuestras elecciones, nuestras prioridades y nuestras relaciones. La victoria de Cristo también redefine el concepto de muerte para los creyentes. Antes de la resurrección, la muerte se veía como el fin, una separación final. Pero ahora, como declara Pablo en 1 Corintios 15:54, la muerte ha sido devorada por la victoria. Para quienes están en Cristo, la muerte es un paso hacia la vida eterna. Esta certeza transforma la manera en que los cristianos enfrentan el sufrimiento, el duelo e incluso su propia mortalidad. Pueden vivir con valentía, sabiendo que ni la muerte ni la vida podrá separarnos del amor de Dios. Romanos 8:38-39. Esa victoria sobre la muerte también nos da esperanza para enfrentar las luchas diarias. La vida puede estar llena de desafíos, pero la resurrección de Cristo nos recuerda que estos desafíos son temporales. La verdadera victoria
ya ha sido asegurada. Como Jesús dijo a sus discípulos, «En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo». Juan 16:33. Esta promesa nos anima a perseverar, confiando en que, en Cristo, tenemos fuerza para superar cualquier adversidad. La victoria de Cristo también nos llama a la unidad como cuerpo de creyentes. Su resurrección nos une en una nueva familia espiritual, donde no hay divisiones de raza, estatus o género. Como escribe Pablo en Gálatas 3:28, no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Esta unidad refleja el poder de la resurrección para transformarnos y reconciliarnos no solo con Dios, sino entre nosotros mismos. Además, la victoria de Cristo nos da la misión de ser luz en el mundo. Como sus seguidores, estamos llamados a reflejar la gloria de su resurrección en nuestra vida diaria. Esto significa vivir de tal forma que nuestras acciones, palabras y elecciones señalen la esperanza que tenemos en Cristo. Jesús dijo, «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Mateo 5:16. Esta es una responsabilidad que fluye directamente de la victoria de Cristo. Al final, la historia de la victoria de Cristo nos conduce a una promesa aún mayor, su regreso glorioso. La resurrección fue solo el inicio de su obra final de redención. Jesús prometió que volvería para completar lo que comenzó, para establecer un reino eterno donde no habrá más lágrimas, ni muerte, ni dolor. Apocalipsis 21:4. Esta promesa es el clímax de la victoria de Cristo, cuando hará nuevas todas las cosas. Mientras aguardamos ese día glorioso, somos llamados a vivir con esperanza y propósito, sabiendo que la victoria de Cristo ya nos pertenece. Como escribe Pablo en 1 Corintios 15:58. Por tanto, hermanos míos amados, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La victoria de Cristo no solo transforma nuestro destino eterno, sino que también da significado y propósito a cada momento de nuestra vida. Así, entre la cruz y la tumba vacía, ocurrió una historia que lo cambió todo. Jesucristo, en su descenso al Hades, proclamó su victoria sobre el pecado, la muerte y el diablo. Su resurrección confirmó esa victoria, inaugurando una nueva era de esperanza, redención y vida eterna. Hoy somos invitados a participar en esa victoria, viviendo con la confianza de que, en Cristo, somos más que vencedores. La tumba vacía es la prueba de que la muerte ha sido derrotada. Y la cruz es el recordatorio de que el amor de Dios nunca falla.